¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti, a tu familia, a los que te acompañen en esta noche. Desde luego, uno está creyendo que del otro lado de esta transmisión hay personas que se suman a este tiempo y me alegra que puedas hacerlo. Aún estás a tiempo, estamos comenzando. Llámale a alguien, una o dos personas y recuérdale, anímalo a que se conecte para seguir juntos aprendiendo la palabra del Señor, de la palabra del Señor. No solo aprender la palabra, sino de la palabra. Yo decía ahora en el Día de los Maestros que enseñar es hacer surgir las virtudes de alguien. Y eso es lo mismo que hace la palabra de Dios cuando nos enseña. Cuando aprendemos de ella, surgen aquellas cosas que podemos hacer, desempeñar y desarrollar en nuestra vida por la fe, por la obediencia, por la decisión, por la determinación, por la valentía. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios. También decía hace unos días o semanas atrás, hablaba en el devocional que tenemos por las mañanas, cuando estábamos considerando el libro de Deuteronomio, que una de las palabras claves del libro es amar a Dios o amar. Y que el amor está ligado con nuestra obediencia, es decir, con nuestro vínculo a la voluntad de Dios. Digo esto porque estudiar la palabra de Dios tiene que ver con conocerlo, enamorarnos de Él, amarlo, y en esa línea de amor, asumir su palabra en nuestro corazón para poder desempeñarla y vivirla, reflejarla en nuestras vidas. Para eso nos sentamos a meditar la palabra de Dios, o para eso la leemos, para eso la lees. Y eso nos lleva a poder estar conectados con su corazón, con su voluntad. Así que si alguien te pregunta, oye, ¿y para qué te sientas a escuchar un estudio? Bueno, para conocer más al Señor. ¿Y para qué lo quieres conocer? Bueno, para acentuar mi amor hacia Él y en ese amor entonces estar ligado con su corazón, ¿verdad? De verdad te lo digo, necesitamos amar a Dios. Por eso para Israel fue el primer mandamiento. Oye, Israel, nuestro Dios uno solo es, amarás al Señor tu Dios, y con eso comienza, con amor. Para eso estudiamos la palabra de Dios. Bien, pues el día de hoy vamos a, a comenzar o a continuar, porque ya comenzamos con el libro de Éxodo. Específicamente vamos a ver algunos elementos de Éxodo, donde una vez más se refleja la persona y la obra de Jesús. Y número 3, donde nosotros podemos aprender lo que ocurre en nuestra vida o lo que puede ocurrir a través de nuestra vida. Es decir, que la palabra recibida de Dios se convierta en vida a través de nosotros. Ya hablamos del capítulo 3 de Éxodo, la reunión anterior. Meditamos sobre este principio de revelación, de cómo el Señor se revela a nuestras vidas. Y tú ya tienes eso presente en tu vida. Es más, hazme un favor, si te acuerdas de esto, escribe en tus comentarios cuáles son esos principios, esas claves que nos llevan a la revelación de Dios, que es progresiva en nuestra vida, que aprendimos en el estudio anterior, que nos estábamos introduciendo justamente al libro de Éxodo. Así que en Éxodo miraremos a Moisés como un tipo de Cristo, sus acciones como un tipo de la obra de Jesús. También miraremos el santuario, ¿verdad? Que es un elemento central en el libro de Éxodo que nos habla. Se puede estudiar el santuario, el tabernáculo, y eso lo vamos a hacer con respecto a Jesús, con respecto a la iglesia y con respecto al creyente. Vamos a mirar su tipología que se puede asumir, ¿verdad? Del tabernáculo conocido como de Moisés.
Hablaremos también, si lo podemos considerar con respecto al tiempo, de las jornadas que hicieron los israelitas al salir de Egipto. Y esos tres factores, ¿verdad?, serán nuestros tres aspectos generales que vamos a mirar de Éxodo. Y así para ir continuando con los demás libros, cómo se ve Jesús en Levítico. Y este estudio lo vamos a continuar, no se va a parar. Pasado este tiempo, estamos planeando, orando, pensando en cómo continuar y terminar viendo todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues entonces, para ponernos en sintonía del personaje, capítulo 3 de Éxodo. Dice así, versículo 1: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, quien era sacerdote de Madián. Su suegro, llamado Jetro, o Yetro algunos dicen, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Tengo que ir a verla de cerca. No te puedes quedar a lo lejos de Dios. Tienes que ir a la cercanía. Cuando algo es inquietado en tu corazón, ve a lo cercano. Cuando algo es inquietado en tu pensamiento de Dios, ve a lo cercano. Bueno, dice después, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, cuando el Señor vio, algo que es muy interesante mirar, es que la Biblia habla en diferentes contextos que Dios mira, desde luego, y con base en lo que Él mira, Él hace o dice. Por eso es muy interesante eso. Por eso Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí, y todo lo que tú sabes ahí dice, y alimento mi casa, y probadme ahora. Y yo abriré. ¿Cuándo lo abriré? Cuando yo vea que ustedes hacen lo que yo les digo. Bueno, dice aquí, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Cuando Dios ve que a ti te interesa lo que Él está poniendo delante de ti, entonces te va a hablar. Y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, quita las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Otra vez regresamos al asunto de la revelación. Aquí el Señor le estaba diciendo, yo soy aquel de quien tú oíste en la vida de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero le está diciendo, aquí estoy delante de ti. Ese es el asunto de la revelación. Cuando a ti y a mí se nos habla de Dios o de algo que se experimenta en Dios, tú sabes lo que Dios hace en la vida y a través de la vida de otros, pero se vuelve revelación cuando Él lo hace directamente contigo. Dice, al final, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios, mostró respeto, temor reverente. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. En Egipto he oído sus gritos de angustia y a causa de esa crueldad, la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Hasta aquí vamos a leer, versículo 7. Moisés es nuestro personaje de hoy, que nos refleja la persona de Cristo y nos recuerda la obra del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. No te olvides eso nunca. No solo se trata de la salvación no solo se trata de lo que Él hace en nosotros, se trata de lo que Él hace a través de nosotros. Por eso cuando llegó a sus discípulos y los tiene con Él durante su ministerio, durante el tiempo de los 3 años que pasa con ellos, no solo estaba con ellos, sino que los enviaba a hacer algo para otros, porque lo que en ellos estaba, que de Él recibían, no era para ellos, era para que otros lo recibieran. El Evangelio no ha llegado a nuestra vida solo para que tú y yo seamos salvos. Ha llegado a nuestra vida la buena nueva de salvación en Jesús para que otros sean salvos a través de tu vida. Por eso hoy, en este tiempo como nunca,
lo decimos aquí en las reuniones, ¿verdad? Tú escuchas a los que han estado trabajando en todas estas transmisiones diciendo la iglesia no se detiene. El cielo no está detenido. En el cielo no hay cuarentena. En el reino de los cielos no hay, ¿verdad?, cuarentena. Y no estoy diciendo que salgamos y hagamos lo que se nos antoja en la cuarentena de aquí de la tierra, sino estoy hablando de que el reino de los cielos no está paralizado. No podemos paralizarnos de compartir de Jesús. Lo puedes hacer a través de compartir este estudio, alguna de las conferencias, invitar a alguien de manera muy intencional, un amigo, un vecino. Te invito el próximo viernes a tales horas para que me acompañes a ver, y no estoy diciendo físicamente, sino a distancia, me acompañes a ver una conferencia, una prédica, como le quieras llamar, que van a transmitir de la iglesia a la que asisto. No te avergüence decirle a la gente así de directo, de la iglesia a la que asisto, y luego me dices qué piensas e invita a alguien. No nos podemos parar. No solo es para que nosotros nos sentemos a recibir, sino a dar. Y Jesús es muy claramente identificado en Moisés, como lo vimos en otros personajes. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22, dice: después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas: cuando ayuden a las mujeres, las hebreas Sifra y Púa, está en esta traducción viviente, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Paréntesis, un asunto de alteración a la posición del hombre con respecto a la mujer. Si es mujer, déjenla; si es hombre, mátenlo. ¿Te parece similar a lo que ciertos movimientos quieren hacer en este tiempo? Porque hay una asignación para cada quien. Todos somos valiosos e iguales delante de Dios en valía, pero con diferente asignación. Y aquí en esta historia a los hombres los querían sacar del escenario, sobre todo en esta natalidad que estaba viendo. Y dice: si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla. Cerramos el paréntesis. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, por eso la iglesia teme a Dios y mantiene muy claro hombre, hombre, mujer, mujer, y mantiene muy claro el esquema y abre el corazón para amar a quienes piensan diferentes, pero mantiene firme el esquema que Dios nos enseña. Dice ahí: como temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Ya nació el niño. Por eso Dios fue bueno con las parteras, ¿verdad? Dios es bueno con quienes mantienen y respetan su voluntad. Hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Me explico? Que nazca el niño, no que se le corte la vida. Bueno, y después dice: y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo el pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Otra vez, niños mueran, mujeres vivan, ¿verdad? Liderazgo del hombre muera, que se levante el liderazgo de la mujer. Ay, mucho cuidado. Este es otro tema, pero desde aquí vemos en figura cómo el enemigo trata de quebrar el orden natural que Dios establece. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí miramos en este pasaje que Moisés nace en un momento donde el espíritu de muerte rodeaba el ambiente donde él estaba, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente aquí. Dice en el capítulo 2, cuando tú lo lees, que habla de sus padres, tuvieron a su hijo y lo escondieron porque estaba esta orden de matar a todo niño, y tienen ahí algunos meses con él, dice, y no pudiendo más esconderlo, entonces lo llevaron al río, lo pusieron en una canastita de juncos para que fuera llevado,
intencionalmente, me entiendo yo y entendemos que la corriente iba a llegar hacia donde la hija de Faraón, ella pudiera estar cerca y que un acto de misericordia ahí se moviera, en fin. Pero el tema es que Moisés nace en un elemento de opresión y de persecución y de muerte. Y te acuerdas que a Jesús le pasó lo mismo. Eso lo ves en Mateo 2, versículo 16 y 17. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar, otra vez aparece ahí mortandad, a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. De 2 para abajo, acabemos con los niños. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Jeremías habló en cierta ocasión, no recuerdo el pasaje, lo puedes buscar, y él hablaba de Israel y decía que la mujer lloraba por sus hijos, ¿verdad? Porque los había perdido, y se hace alusión de manera profética a este momento de muerte. Así que entonces Moisés nace en un contexto de muerte. Dicho de otra manera, cuando algo de Dios va a nacer, ¿verdad? Por lo regular se va a levantar a un enemigo, un espíritu de muerte que va a querer matar una decisión, va a querer matar un sueño. Y cuando hablo de sueños, no hablo de los sueños guajiros de yo quiero ser el más conocido de Hollywood. Estoy hablando de sueños que expresen el deseo, la voluntad, el propósito de Dios, como le pasó a José. A eso me refiero con sueños, y son muy válidos los sueños. Tú quieres ser empresario, poner tu empresa, es muy válido ese sueño, pero si ese sueño no sirve para que Dios se manifieste al mundo, estaremos perdiendo la gran oportunidad de ser una herramienta de Dios para la salvación de otras personas por lo que Dios haga en nuestras vidas. Entonces, cuando Moisés nace, se levanta este espíritu de muerte. Cuando Jesús nace, se levanta un espíritu de muerte. Pero en ambos casos, Dios los libra de la muerte. ¿Por qué los libra de la muerte? Porque tenían una encomienda y un propósito que Dios había asignado. Y aquí comienzo a hablar con mucho ánimo. Cuando alguien tiene un propósito de Dios aún no cumplido, aunque se levante un espíritu de muerte, y no estoy hablando de muerte física, la palabra muerte es separación y la palabra muerte es cesación, cuando algo se detiene, se para. Así que no hablo solamente de la muerte física. Estoy diciendo que tal vez tú te levantaste para construir un hogar y de repente el hogar parece que se está desmoronando a pedazos y se está levantando una batalla de muerte donde se está queriendo paralizar la intención de sacar adelante a la familia, donde está habiendo un deseo de separación. Pero lo que te estoy diciendo es que aunque se levantaron estos dos contextos de mortandad, de opresión para querer matar el propósito de Dios en Moisés y en Jesús nuestro Salvador, no pudieron. Porque cuando Dios tiene un propósito en alguien, la muerte no puede llegar a sus vidas porque Él tiene las llaves de la muerte. Él decide cuándo físicamente será nuestro último día en la tierra. Lo voy a repetir. Él decide cuándo será nuestro último día en la tierra. No lo decide una enfermedad, no lo decide una circunstancia, no lo decide una situación, lo decide Dios. Y Él decide cuál es el vehículo, si una situación, si un accidente, si los años ya acumulados de vida, si alguna enfermedad. Él lo decide, pero es Dios. Y Moisés refleja muy bien lo que Jesús tendría un contexto de opresión y de muerte, pero Dios lo iba a guardar. Y eso se refleja en la vida de Jesús, ¿verdad? Es decir, lo voy a decir de otra manera, es muy probable que cuando algo de Dios está preparado con un propósito suyo, va a haber oposición que va a querer ahogarlo, que va a querer detenerlo, hacerlo cesar o que lo va a querer separar. No te espantes cuando tienes algo por hacer y de pronto hay una lucha que parece que quiere matar esa posibilidad, esa dinámica, ese trabajo, ese matrimonio, esa familia. Pero si hay propósito de Dios, Dios no permitirá que la muerte llegue antes del tiempo que Él tenga establecido para nosotros.
Dice Efesios capítulo 2, para que veamos esto en nuestras vidas. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y en sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aquí muy claramente dice que quien no obedece a Dios, quien está operando sobre de sus corazones es el enemigo, dice claramente. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Moisés nace en un contexto de muerte, Jesús nace en un contexto de muerte, tú y yo nacemos en un contexto de muerte. Cuando nosotros decimos que hemos nacido de nuevo porque el camino de muerte en el que estábamos, separación eterna de Dios, es cambiado por la gracia de Jesús. Así que en nuestras vidas se ve también lo siguiente: Dios nos libra del camino de muerte, es decir, de una eternidad sin Dios, para darnos vida. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nosotros. El propósito de Dios no es que seas ingeniero o médico. Esa es una meta que tú te pusiste y que estuvo en tu corazón. El propósito de Dios no es que seas empresario. Esa es una función que puedes armar y construir y conectar porque son tus habilidades. El propósito de Dios es que eso que Dios te ha dado, una capacidad, una profesión, un entorno, una posibilidad, un recurso, se dirija hacia su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad para con los hombres? Su voluntad eterna es que la gente no perezca, que le conozcan a Él como Señor y Salvador. Así que Dios nos hace nacer en un contexto de muerte porque el pecado nos lleva a la muerte, pero nos da vida en la gracia de Jesús y nos la da para que, al igual que Moisés y Cristo, nosotros estemos conectados con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el más grande de ellos, Él ya lo hizo en nosotros al salvarnos, al atraernos hacia Él. Ahora, como Cristo y como Moisés, o como Moisés y como Cristo, tú y yo tenemos un propósito. Éxodo 2, versículo 10 dice: años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. ¿Verdad? Moisés sacado de las aguas o salvado de las aguas. Es lo que se traduce el nombre de Moisés. Este pasaje nos habla de la historia, si tú la lees en el capítulo 2, que Moisés llegó al resguardo de la hija de Faraón. Es decir, Moisés fue resguardado ¿en dónde? En Egipto. Cuando tú ves a Cristo, dice el libro de Mateo capítulo 2, versículo 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo puedes ver en Oseas, si no me equivoco, como una referencia. Sí, Oseas capítulo 11, verso 1. Lo segundo que vemos, número 1, nacieron en un contexto de muerte. Tú y yo nacemos de nuevo en un contexto de muerte por el pecado con un propósito. Número 2, el Señor resguarda a Moisés en Egipto, a Jesús en Egipto, y dice la Escritura que Jesús oró por los que creeríamos en Él para que fuéramos guardados en este mundo. Y en esta ocasión, no siempre, pero en esta ocasión, podemos ver que el mundo es referido o tipificado a
Egipto, o al revés, Egipto tipifica el mundo. El mundo en el contexto del sistema que es contrario a lo que la voluntad de Dios hace a Dios. Hoy en día el mundo, creo que todas las generaciones siempre existe, pero hoy en día el mundo puede tener temor al hombre, a la ciencia, a las guerras, puede tener temor a un virus como está pasando hoy en día, pero no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo en su sistema hace a Dios a un lado. El creyente no. El creyente está en el mundo, inmerso en el sistema del mundo, pero no se debe a ese sistema, sino que Jesús oró y dijo, Señor, le dijo al Padre, ellos guárdalos de este mundo, no los saques del mundo, guárdalos ahí. ¿Por qué? Porque hay un propósito que cumplir. Dios nos ha sacado de muerte a vida, como vimos en el primer punto, para cumplir el propósito, y ese propósito se desarrolla en el mundo para que tú y yo podamos ser embajadores del reino de los cielos hacia la vida de otras personas, en acciones, en palabras, en desempeños en nuestra vida, cualquiera que sea el escenario que podamos utilizar para ello. Así que vemos en nuestra vida que Moisés fue guardado en Egipto, Jesús es guardado en Egipto. Tú y yo somos guardados en medio de este mundo por la obra del Espíritu Santo y por la obra de su palabra, para que este mundo no nos capte, no nos arrastre y se pierda en nosotros de vista el propósito de por qué estamos en esta vida y en esta tierra. Es muy interesante entender que la vida no comienza aquí, comienza en la voluntad de Dios. Y entonces, así como el hijo pródigo que sale de casa y regresa a casa, así el hombre que nace, que viene a la vida, ¿verdad? Sale de la voluntad de Dios, pero tiene la opción de regresar al Señor, y es ahí donde nosotros tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Así que de manera práctica vemos que tú y yo somos guardados en este mundo, no para hacer las cosas como las hace el mundo, no para seguir la corriente que tiene el sistema de este mundo, no para levantar nuestra mano y sumarla a aquellos que no tienen a Dios revelado en su corazón. Tenemos que ser cuidadosos porque no se trata de dividir y mucho menos de marcar distinciones discriminatorias. No se trata de eso. Se trata simplemente de entender que el que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, se constituye en hijo de Dios, y el que no ha nacido de nuevo, la palabra del Señor, no lo digo yo, no lo dice alguien en particular, lo dice la Biblia, no puede entrar al reino de los cielos. Y nuestra labor es que haya más gente que entre a la hora de conocer a Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer? No dejándonos cautivar por la corriente del mundo, por las opiniones del mundo. Por eso hoy vuelvo a decir lo que dije en alguno de los devocionales pasados: leamos las Escrituras y dejemos que esta palabra nos llene y nos sature, no para ser religiosos, no para andar acomodándole textos a todo mundo, sino para amar a Dios y poderlo reflejar en nuestra vida. Así que entonces el segundo punto es: Cristo nace y es resguardado en Egipto, Moisés, Jesús nace y es resguardado en Egipto hasta el tiempo señalado, y tú y yo nacemos de nuevo y somos guardados por el Espíritu de Dios en Egipto, es decir, en el mundo, en su sistema, pero para resguardar el propósito de Dios, ¿ok? No te olvides de eso, para resguardar el propósito de Dios. Número 3, y con este vamos a ir preparándonos para cerrar. El tiempo se va muy rápido, no sé para ti, pero para mí se va muy rápido. Éxodo 3, 9, 10 dice: mira el clamor de los israelitas. Me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel.
Después leemos Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad, que los ciegos vean, los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué es lo que vemos como tercer punto en la vida de Moisés? Moisés nació en un contexto de muerte, fue guardado en Egipto. Número 3, porque tenía una asignación. Moisés. Jesús, nuestro Salvador, tenía una asignación, nada más y nada menos, redimir a toda la humanidad. Y por eso Dios le guarda, para que no se le quite la vida. Así que cuando yo creo esto, que si Dios nos presta la vida, lo más glorioso sería saber que esa vida que nos concedió no fue para hacer dinero, para hacer riquezas o construir posesiones, sino para que otros conocieran a Jesús en medio de cualquier desempeño, ya seas profesionista, ya seas empresario, ya seas colaborador, ya seas obrero, ya seas científico, artista, lo que seas. Ahí desarrollas tu vida y creo que la mayor gloria es saber que en esa vida un propósito del cielo se cumplió, que tiene que ver con la eternidad de almas que puedan ser llevadas con el Señor cuando llegue el final de sus días en la tierra. Así que el Señor nos enseña en Moisés que él tenía una asignación y le dice: tú liberarás a mi pueblo. Luego Jesús se levanta en Lucas 4 y lee las palabras de Isaías y dice: yo he venido porque el Espíritu me ha asignado a mí dar libertad a los cautivos. En ese sentido, mira lo que dice Mateo 10, versículos 5 al 8. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas. Vayan y anúncieles el reino de los cielos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. En este pasaje, Jesús, hablando de los discípulos, ¿verdad?, de sus apóstoles, discípulos también, les asigna una tarea: llevar el mensaje y en ese mensaje manifestar el poder de Dios. Moisés tiene una asignación: liberar a Israel. Jesús tiene una asignación: liberar a la humanidad de la muerte eterna, a todo aquel que en él crea. Nosotros, los creyentes, los discípulos, tenemos una asignación y es el ser embajadores del mensaje de salvación en Jesús, para que la libertad de la condenación de la muerte eterna quede cancelada en sus vidas, para que la libertad de las cadenas terrenales sean quebrantadas en sus vidas, temores, odios, rencores, ¿qué más? Pleitos que por años han existido y que cuando Cristo viene, todo eso es quebrantado porque hay una libertad del alma al haber sido regenerada en Jesús. Nosotros tenemos una asignación. Moisés tiene una, claramente tipificando que el libertador Jesucristo tendría una asignación. Entonces ahora te enfatizo esto: si el Señor nos ha sacado de la muerte a la vida, ¿para qué es? Es para asumir la asignación de predicar el evangelio, de llevar a través de nuestra vida primero y después de nuestras palabras el mensaje de Jesús, para que la gente sea libre de la condenación eterna y libre de los yugos en el ámbito o en el tiempo terrenal. Es muy interesante eso. Qué interesantes palabras de Jesús: vayan, sanen enfermos, liberen endemoniados, resuciten muertos, curen a los leprosos, expulsen demonios. Había una asignación, pero esa asignación estaba ceñida por el poder de Dios. La iglesia no debe olvidar el poder de Dios. En este tiempo que estamos enfrentando este reto, ¿te has puesto a pensar el pavor que ha causado un microorganismo en la humanidad y todas las medidas preventivas? Alguien dijo: si así el mundo temiera a Dios, ¿se imaginan cómo estaríamos? Muy interesante
palabra, sin desdeñar lo que está pasando y las situaciones sensibles que están ocurriendo, sobre todo con fallecimientos de la gente, de los seres queridos, de los seres amados. Pero esa palabra se me hizo muy interesante. Si el mundo temiera a Dios como le teme al COVID-19, ¿cómo estaríamos? Ahora, imagínate que todo el mundo no, pero los creyentes. Y entonces los creyentes tienen que asumir su asignación a partir del respeto y del temor que le tenemos a Dios. Y es un temor reverencial, no es un temor de pavor, aunque me parece que la presencia de Dios llega a causar eso. Por eso Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto porque he visto al Señor. Así que entonces Moisés, asignación; Jesús, asignación. ¿Qué aprendemos de eso? Que no debemos olvidar que Dios nos ha dado vida para cumplir con una asignación. El tema de asignación es largo, por ahí puedes encontrar videos en el canal de la iglesia de una serie que estuve hablando el año pasado, que se trató de asignaciones, te recomiendo que la veas. Bien, por último, quiero cerrar con esta parte porque se me hace muy, muy interesante. Éxodo 7, versículos 20 y 21. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó a la vista del faraón y a todos los funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Hechos 2:22. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. ¿Cómo vemos a Cristo tipificado en Moisés? En que como instrumento libertador de Israel, Dios lo invistió con poder y ese poder se manifestaba. Así que se manifestó en las plagas, se manifestó en el poder evidente en la vida de Moisés, como en este caso en el Nilo que se convierte en sangre, ¿verdad? Y Jesús, dice el libro de los Hechos, que Pedro, si no me equivoco, se levanta y dice, ustedes vieron el respaldo de Dios, que Dios estaba con Jesús por los milagros que hacía. Lo que estoy diciendo es que la vida de Moisés nos enseña que el libertador tendría la manifestación del poder de Dios. Número 2, Jesucristo, de hecho su primera manifestación de poder fue transformar el agua en vino. Tú lo puedes leer ahí en Juan capítulo 2. Era una señal, era un milagro. Y entonces vemos a Jesús haciendo milagros que representaba el respaldo de Dios, pero también la manifestación del poder de Dios para la asignación que Jesús tendría. ¿Qué nos enseña eso para nosotros? Bueno, pues lo que dice la Escritura en Marcos 16, 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pondrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Algo que no se le debe olvidar a la iglesia es que la labor que la iglesia hace, no la hace en nombre del poder intelectual, ni en nombre del poder de la capacidad que Dios nos ha dado en habilidades naturales como hablar, como pensar, como diseñar, como actuar. Esas capacidades son extraordinarias porque también las recibimos de Dios. Pero Moisés, un poder sobrenatural para manifestar la asignación de Dios. Jesucristo, el poder de Dios manifestando su respaldo para la asignación que tenía en él. La iglesia, los creyentes, la manera de llevar el evangelio de Jesucristo es a través de la investidura del poder del Espíritu de Dios. Hoy en día estamos justamente viviendo un momento donde la salud está puesta al parecer en peligro por lo que está sucediendo, aunque todos los días eso pasa. Pero la iglesia debe de estar como un faro encendido, orando delante de Dios por salud, por sanidad y por ser guardados.
Yo te animo, sé que lo estás haciendo, pero si acaso no, únete. Oremos todos los días, Señor, guarda en salud a mi ciudad, guarda en salud a mis vecinos, guarda en salud el edificio donde estoy. Señor, que tu poder detenga aquello que debe ser detenido, Señor, y nos levantemos orando. Claro, tomamos medidas prácticas, distancia, cubrebocas. Eso está bien en el sentido de responsabilidad, pero ahí no opera la sobrenaturalidad y el poder de Dios. Y la iglesia, para cumplir su comisión, debe de mirar el ejemplo de Cristo, que lo hizo con el respaldo del poder de Dios para manifestar su poder, como lo había anunciado Dios en Moisés. Para ser libertador, mi poder estará en ti. Jesús, para ser libertador, mi espíritu estará sobre de ti. A la iglesia, para que hagan mi obra, mi espíritu estará sobre de ustedes con la manifestación del poder de Dios. Eso aprendemos, ¿verdad?, a grandes rasgos de la vida de Moisés. Cómo refleja a Jesús y qué nos enseña a ti y a mí. Y quisiera cerrar con esta parte que se me hace muy importante, porque en estos días que estamos viviendo, días en donde hay temor, se levantan los temores, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, no es temor a morir, es temor a cómo morir. Otros decimos, no es temor a morir, es que no quiero morir ahorita. Y claro que debe haber responsabilidad en nuestras vidas, desde luego. Y debemos cuidarnos, es un temor básico de sobrevivencia, está bien. Pero que eso no desplace el saber que como iglesia estamos en la tierra y que para manifestar a Dios, como pasó con Jesús, tipificado en Moisés, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Eso no lo debemos olvidar. No podemos ser una iglesia en la tierra que piense que solo de manera intelectual, de manera, no sé, de manera práctica, laboral, artística, científica, va a ser una bendición para la tierra sin el respaldo del poder sobrenatural de Dios. Y quiero cerrar orando justamente por cada punto que hemos aprendido, pero sobresaltando el último. Únete conmigo, por favor, en esta oración. La oración es la siguiente. Señor, no nos dejes vivir fuera del poder de tu Espíritu Santo. Enséñame a descubrir ese poder que tú nos das para cumplir la asignación que tú me has dado de llevar tu mensaje a donde quiera que yo pueda estar. ¿Te parece bien? Vamos a orar y de esa manera vamos a cerrar con esta enseñanza. Señor, gracias te doy por cada hermano, amigo que nos juntamos en este estudio a distancia. Gracias por estar con nosotros, con ellos ahí en su casa, conmigo aquí, en esta también nuestra casa. Yo quiero bendecirlos para que lo que aprendamos de Jesús nos enamoren cada día más de ti y ese amor se convierta en fe y en obediencia para contigo. Pero quiero cerrar esta noche orando por este último punto, Señor, que la iglesia no debe olvidar: el poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Claro, para enfrentar nuestra vida personal, pero en este pasaje, en esta historia de Moisés y en la vida de Jesús, vemos que el poder no solo es para lo personal, es para cumplir nuestra asignación. Así que oro y te pido, Espíritu Santo, que sobre cada familia, cada persona, cada hombre de familia, cada mamá, cada mujer de familia, tu Espíritu sea sobre ellos para cumplir la asignación que tienen primero en casa y luego la que tenemos con nuestros semejantes, con todos ellos. Úsalos con poder para llevar una palabra de aliento. Úsalos con señales poderosas de sanidades, de milagros, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia y oro que tu poder sea una señal evidente de que estamos haciendo la tarea que nos ha encomendado tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.
Ay, qué rico. Me dio mucho gusto haber pasado este tiempo contigo. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón y que cada día abracemos más al Señor y que la parte práctica la asumamos cada quien, cada uno de nosotros. Te mando de nuevo un abrazo muy grande, muy fuerte, con todo mi cariño. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión para nuestro estudio. No te olvides estar en las reuniones que tenemos, viernes y domingo. Invita a alguien, invita a alguien, invita a alguien para que se pueda conectar. Que Dios te bendiga.